Cuando vimos el caso de la ecuación de Bernoulli, supusimos que podíamos asumir que la energía se iba a conservar, o sea que la densidad de energía en un punto iba a ser igual a la densidad de energía en otro punto. Eso significa no existe un proceso disipativo que hace que se pierda energía. Ahora, muchos fluidos y también gases tienen viscosidad, significa que hay un proceso que hace que cierta energía se pierda en un lugar, se transmita a otro lugar. Y en consecuencia, la primicia que teníamos ahí, la exigencia que hicimos para Bernoulli, no es válida. Un caso o una forma de abordarlo es lo que hizo Hagen-Poiseuille, que ambos físicos, uno en Alemania, otro en Francia, hoy día lleva la ley ambos nombres porque ambos descubrieron la ley al mismo tiempo, eh, propusieron trabajar directamente con la fuerza viscosa para poder modelar este caso. Veamos ahora en particular cómo lo vamos a modelar. Estamos viendo un tipo de tubo cilíndrico. Eso significa que yo tengo un largo, que en este caso aquí en este dibujo es delta X, llamémoslo delta L por general. Yo tengo un radio, o sea, el radio R me indica la distancia entre el centro y cualquier punto a lo largo del radio hasta el borde de afuera, que lo vamos a denotar como R mayúscula. Acá tengo además un ángulo que en este caso no es importante porque resulta que es simétrico para cualquier efecto. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar entre estos dos bordes una diferencia de presión. O sea, yo tengo una presión P2 al final, o sea, al inicio del tubo, perdón, y hay P1 al final del tubo, de modo que P2 va a mover el líquido contra P1. Además tengo un largo, lo que delante en el dibujo era delta X, que es un delta L, en donde L2 es el lugar más lejano y L1 es el lugar inicial, que es el largo del tubo que estoy considerando. Y ahora voy a mirar la fuerza viscosa cómo actúa. La fuerza viscosa en general está escrita de esta forma de acá. Vamos a tratar de volver a repetir cuál es su estructura. Tenemos por un lado la sección, la superficie con que estamos teniendo contacto entre una capa y la otra. Recordemos, es una fuerza que modela cómo se genera una resistencia si dos capas del fluido están desplazándose una relativamente a la otra, lo cual es justamente nuestra situación. Veamos. La capa de afuera está prácticamente detenida, por eso que la flecha aquí es cortita. La capa aquí, en esta un poco más intermedio, tiene mayor velocidad. La que aquí está más cerca del centro aún más, y si dibujáramos la flecha acá, tendríamos una velocidad sumamente alta comparada con las de acá afuera. O sea que las distintas capas, que aquí las capas son circulares, tienen distintas velocidades. Yo puedo comparar esta velocidad con esta de acá, o esta de acá con esta de acá, y voy a tener un delta V, una variación. Una variación de velocidad a lo largo de variación del radio. O sea, aquí tengo un delta V sobre un delta R. Esta distancia de aquí entre este punto y este punto sería mi delta R, la diferencia de un radio al otro. Esos son los primeros factores que estamos teniendo acá, que están puestos en esta parte. El delta V es esa diferencia de velocidad entre una capa y la otra, y esta diferencia acá, en nuestro caso en particular, no es un dz, es un dr, que es lo que vamos a tener luego en esta parte de acá. Veamos cuáles son los otros factores. Acá tenemos la viscosidad, que es una propiedad material, y acá tenemos la superficie. Mientras mayor superficie, más resistencia voy a tener. ¿Cuál es la superficie en este caso? Aquí está puesto, es el perímetro por el largo. Veamos nuevamente nuestra figura. El largo sería el L de acá, este largo de acá, multiplicado por el perímetro. Es cuando yo abro esto y lo dejo totalmente esparcido, yo tengo que, este es el ancho de mi superficie, pero el largo que yo tengo es dar la vuelta completa, que es el 2πr, que en el caso que tenemos acá, R mayúscula sería mi radio. Consecuencia, lo que estoy teniendo en este punto de acá es que la superficie es el perímetro 2πr por el largo. Y si yo ingreso esto acá y paso a coordenadas que son cilíndricas, voy a tener el 2πrl, que es la superficie, voy a tener la viscosidad, voy a tener la variación de la velocidad con respecto, esta es la velocidad en la dirección del eje, y aquí tengo la diferencia en lo que es el radio. Esta es la fuerza que me está indicando cómo una capa se opone a que se desplace la otra. Y hagamos notar que eso significa que a esta capa de acá, escogemos esta capa de acá, la de acá la está retrasando, la está tratando de frenar, porque como ella va más lento, frena esta de acá. ¿Okay? Acá mi delta V es negativo, yo tengo una fuerza hacia atrás. En cambio, el de acá es positivo porque aquí esta fuerza es mayor,
porque yo tengo que la velocidad aquí es mayor que acá. O sea que esta capa, mi vecina, me está arrastrando. Esta me ayuda y esta me frena. Así que tengo que considerar las dos fuerzas y cada vez voy a estar mirando en qué dirección están variando las velocidades respecto al radio para poder ver cómo me está afectando directamente. Ahora, una vez que tengo eso, puedo ahora tratar de armar completo el cuadro de cómo ocurre el sistema. O sea, yo en este minuto voy a tener que esta es la fuerza que se opone y esa la voy a tener que igualar a la fuerza que me está tratando de apoyar para poder mover el líquido, lo cual es la diferencia de presión que teníamos inicialmente, esta diferencia de presión, multiplicada por la sección. Recordemos que la fuerza que se ejerce es igual a la sección por la presión, la diferencia de presión. Acá tengo la sección, que es pi r cuadrado. Recordemos que para un cilindro la sección es pi r cuadrado. Entonces aquí yo tengo la superficie, puedo mostrar en el gráfico, toda esta superficie acá, todo esto acá, completo. Eso está dado en esta parte de acá, multiplicado por la diferencia de presión que estoy aplicando, y esto va a ser igual a la fuerza que tengo acá. En el tema del signo tenemos que tener cuidado, esta aquí está haciendo posición, esta está impulsando, en consecuencia en magnitud, esta tiene que ser igual a la magnitud de acá. O sea, si yo lo escribiera correcto, digamos a un solo lado de la expresión, tendría esto positivo menos este lado de acá igual a 0, paso esto al otro lado y me va a quedar de esta forma. Ahora, lo interesante acá, se me va el pi, se me va un r, y me queda una ecuación que yo puedo integrar. Y si yo la integro, yo calculo acá cuál es realmente la fuerza que estoy experimentando, voy a llegar a esta expresión de acá. La velocidad en función del radio. El radio es la distancia que yo tengo al centro. ¿Okay? O sea que este es cuánto distancia tengo desde el centro del cilindro hasta una cierta posición. O sea, por ejemplo, esta distancia de acá es para calcular esta velocidad. Esta de acá, intermedia, esta velocidad, es la que yo en este minuto estoy calculando con esta expresión de acá, que es el resultado de esto. Este es el R que yo tengo acá. Este es el R completo del canal, es el radio completo. Y por último, tengo acá, esto es 1 menos R cuadrado sobre R, que es el canal completo, multiplicado por la velocidad máxima. Y la velocidad máxima es esta expresión de acá. O sea, al sumar, al integrar esta expresión de aquí, yo voy a obtener que esta es la velocidad con que tengo máximo en el centro. Veamos si es el centro o no. Si yo el radio chico lo elijo 0, todo esto es 0, y la velocidad va a ser igual a V máximo. O sea que esta es la velocidad en el centro, cuando R chico es 0. Ahora, si yo me voy al borde, el R chico va a ser igual al R grande. Ahí me encuentro en este borde de acá afuera, y en ese caso, este es R mayúscula dividido por R mayúscula, me va a dar 1, R cuadrado dividido por R cuadrado, me da 1, 1 menos 1 es 0, así que ahí la velocidad es 0. Lo que me está diciendo en consecuencia esta expresión es que aquí es máxima y aquí en el borde es 0. O sea que esto lo podemos graficar de la siguiente forma. Si yo tengo este chorro de agua, este es el R chico que me dice la distancia desde el eje al punto donde yo quiero conocer mi velocidad. Se fijan, acá yo tengo el R chico, me dice la velocidad en el R chico, es la que está dada por esta expresión de aquí. Va a ir disminuyendo, aquí es máxima, ahí es un poco más chica, acá es más chica, y si yo tratara de graficar acá, tendría que graficar un punto porque es totalmente nula. Acá es el radio máximo, en donde llegué al borde. Ahora aquí se supone que yo retiré y no estoy viendo como si siguiera el manto del tubo. Esto es lo que se llama un perfil parabólico. Tiene la forma de una parábola eso sí acostada, porque este es el eje, la base, este es el eje vertical normalmente y esta sería la parábola que estaría dibujando, donde la velocidad en el centro es máxima y en el borde es 0. Y con ello ahora puedo calcular, ya que tengo la velocidad, puedo calcular cuál, aquí tenemos la velocidad máxima, perdón, eso ya lo habíamos visto, puedo calcular cuál es el flujo total que yo tengo. Si yo ahora tomo esta expresión de acá, yo sé que el flujo total es igual a la sección por la densidad de flujo. Y la densidad de flujo yo la puedo integrar ahora y voy a obtener, esta es la integral, o sea, estoy sumando sobre toda la superficie. Me estoy yendo a la superficie acá y estoy sumando todas estas componentes de acá para obtener cuál es el flujo total que estoy obteniendo. Y en ese caso, yo lo que obtengo, si integro esto, es esta expresión, que J, que el flujo total, es igual a menos pi
R a la cuarta dividido por 8 la viscosidad, multiplicado por la diferencia de presión y dividido por el largo. Veamos un poco qué significa eso. La diferencia de presión me indica cuánta presión tengo en un punto, por ejemplo, una manguera de jardín. Cuánta es la presión que yo tengo en la manguera, en la llave, y cuál es la presión que hay al final. Si lo tengo abierto, no tengo ninguna otra presión que la de la llave. Si esa diferencia de presión es grande, yo voy a tener un gran flujo. Si yo no tengo presión, no voy a tener un flujo. Si la manguera es corta, el delta L es chico, yo voy a tener un gran flujo. Si el delta L es grande, tomé una manguera sumamente grande para regar la última esquina del jardín, prácticamente no tengo flujo, me van a salir 3 gotas. La razón es que la resistencia que está haciendo toda la manguera hace que al final apenas fluya. Por eso es que tengo que tener cuidado qué largo tengo, no puedo elegir cualquier largo. Acá tengo la viscosidad abajo, si la viscosidad es grande, obtengo un bajo flujo, si la viscosidad es chica, obtengo un gran flujo. Y tengo el radio, si el radio como va a la cuarta, es bastante dramático. Si yo duplico el radio, tengo 16 veces más flujo. O si yo parto el radio a la mitad, lo reduzco a la mitad, voy a tener un 16avo de flujo. O sea, realmente una muy pequeña cantidad. Eso es lo que ya mencioné, es el típico caso en las películas cuando la persona que se está hiriendo, que fue herida y que está perdiendo sangre, la quieren salvar para que no se vaya le vaya a perder toda la sangre, le dicen que oprima la herida. Y eso lo que están haciendo es reducir el radio. Muchas cosas en las películas son tonteras, esto es real. Si yo reduzco a la mitad el radio de mi herida, voy a reducir a un 16avo la cantidad de sangre que estoy perdiendo. Por eso que esto es bastante importante, este factor, porque es muy, muy clave para muchos procesos en que es dramático el efecto del radio. El otro tema que hay que ver es el signo, que también ese es importante, y ese está explicado acá. El signo me indica en qué dirección está fluyendo. Veamos, si yo pongo la presión P2 acá y la presión P1 acá, y para ello el largo L2 acá y el largo L1 acá, entonces delta P, P2 menos P1, P2 mayor que P1, va a ser mayor que 0. L2 menos L1, el L2 mayor que L1, va a ser positivo. En consecuencia, ¿qué es lo que me dice la ecuación de Hagen-Poiseuille? Me dice que el flujo es negativo, o sea, yo estoy teniendo el efecto de este menos acá adelante. Y si yo tengo un factor negativo acá, significa que va a fluir en esa dirección. Si yo al revés ahora pongo el L2 aquí y el L1 acá, sin variar la presión, lo que estoy haciendo ahora es que la presión grande está a este lado y la presión chica está a este otro lado. Y ahora el delta L, que es L2 menos L1, como el L2 es menor que L1, va a ser negativo. Y con eso cambia el signo del flujo y ahora me dice que va en esa dirección. O sea, lo único que me está diciendo el signo acá me está diciendo que el flujo va de donde la presión es alta a donde la presión es baja. En general, no vamos a después cuidarnos demasiado con el tema del signo, siempre vamos a elegir las presiones de modo de que va a fluir siempre de donde la presión es alta a donde es baja. Esa es la ecuación de Hagen-Poiseuille que nos permite calcular para tubos cómo fluye ahora un fluido mientras sea laminar, pero sí tenga viscosidad.